Bueno, pues muy buenos días y veo mucha asistencia porque la cocina siempre es muy atractiva y sobre todo con los ponentes que tenemos ahora, pues yo creo que el gusto por la cocina inmediatamente llegarán a sus casas a tener más ánimo para hacer la cocina cotidiana, ¿no? Bueno, estamos en el ciclo sobre archivos privados en que se han ido presentando diversas instituciones para pues presentarles a ustedes los conocimientos que les ha arrojado sus propios archivos, así como también sus experiencias en los archivos, que los vuelvo a invitar nuevamente para que visiten en el Museo Sumaya del Sur la exposición de estos tesoros de cada uno de los diversos archivos que nos han presentado aquí sus grandes tesoros, ¿no? Uno de los más atractivos, sin lugar a dudas, pues es la Fundación Herdes, ¿no? Porque ha hecho una labor de rescate muy importante. Yo creo que también todos conocen la sede. Levante la mano quien no conozca la sede de la Fundación Herdes. Pues yo creo que paso obligado es que les hagas una invitación porque realmente, sí, independientemente de lo que es la casa del siglo XVII, ¿verdad? Es XVIII. Desde luego, pues las sorpresas que se encierran dentro de esos muros, ¿no? Bueno, como ven, hay tres ponentes, los tres muy conocidos, los tres muy dedicados a la labor de rescate de la cocina mexicana y los tres con publicaciones, con mucha presencia, no solamente entre los cocineros, sino entre el medio académico, que es muy importante también, y sobre todo de la difusión de la cultura a través de la cocina. Voy a leer muy rápidamente los tres currícula, porque si no se nos va todo en la lectura de las presentaciones y yo creo que lo que nos van a manifestar pues será muy interesante, ¿no? Voy a presentar en primer lugar a la maestra Azucena Suárez de Miguel, aquí a mi derecha, que en el año 2000 se unió a Grupo Herdes como directora de la Fundación. En el 2001 inició la actividad académica en la Fundación con el primer diplomado Nuestra Cocina, Historia, Cultura y Arte de la Gastronomía Mexicana, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este mismo año se abrió al público el Museo Galería Nuestra Cocina, Duque de Herdes. En el 2004 coordinó la publicación del libro Manual de Cocina Michoacana en coedición con el Gobierno del Estado de Michoacán, la Universidad de Michoacán de San Nicolás Hidalgo. En el 2007 coordinó la publicación del libro Cuadernos de Cocina de varios guisados con el apoyo del Gobierno de San Luis Potosí. El año antepasado lanzó el programa de publicaciones en línea, cosa muy interesante, con la memoria de las conferencias El Chile, protagonista de la independencia y la revolución. Bueno, hasta ahí voy a hablar. Bueno, después tenemos el currículum de la doctora Cristina Barros. Es maestra en letras por la Universidad Nacional, fue docente en la Facultad de Filosofía y Letras y después directora general del Colegio Madrid. En 1993, Marco Buenrostro, a su derecha, y Cristina Barros fundan el taller creativo El Tecuani. A partir de entonces han editado 9 libros, entre otros, Itacate, bueno, creo que están aquí algunos de ellos, ¿no? Itacate, la sorprendente cocina mexicana. Amaranto, fuente maravillosa de sabor y salud. El maravilloso nopal, editado por la editorial Grijalbo. Lázaro Cárdenas, Conciencia Viva de México. Cocina prehispánica, cocina colonial y arqueología mexicana especial número 12, cocina prehispánica recetario. Desde 1993 publican en la sección cultural de la jornada la columna Itacate y desde 1996 la sección Tlacualero en cuadernos de nutrición. Han colaborado ambos en la revista Arqueología Mexicana, México Desconocido. Ambos recibieron la presea Miguel Otón de Mendizábal por su contribución a la conservación, protección y difusión de nuestro patrimonio cultural, otorgada por Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Forman parte de la campaña Sin maíz no hay país. Y
Finalmente, Marco Buenrostro, que a partir de 1965 ha ocupado diversos cargos en la administración pública, entre otros, la dirección de los 5 ingenios azucareros en Michoacán, la Dirección General del Museo Nacional de las Culturas Populares y la Dirección de Sociocultura. En el 2009 tiene a su cargo la museografía del Museo Regional de Zacualtipan, Hidalgo. Ha impartido el curso de Historia de las Artesanías, Tradiciones y Fiestas Populares en México en el Centro de Cultura Casa Lam. Y de noviembre del 2000 a junio de 2006 publicó en La Jornada la página Tradición y Cultura. Pues bienvenidos, por favor, los tres. Yo los estoy invitando para el semestre entrante a hacer un ciclo sobre cocina mexicana. Yo espero que lo cristalicemos muy pronto y que sea un ciclo que seguramente va a ser muy, muy atractivo y que despertará mucho las inquietudes gastronómicas y inquietudes cocineras de cada uno de ustedes, incluyendo los jóvenes que si están aquí es porque tienen esa sensibilidad a la cocina mexicana, y bienvenidos todos. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación para estar aquí el día de hoy con ustedes, al doctor Manuel Ramos, dentro de este marco de exposición Archivos Privados que está en el Sumaya. Reitero la invitación que les hizo el doctor Ramos para que nos visiten en la Fundación en el Zócalo. Y bueno, yo de alguna manera me siento muy contenta de estar aquí el día de hoy y además compartir la mesa con dos grandes investigadores como son Cristina Barros y Marco Buenrostro, que nos han acompañado en Fundación Herdes en toda esta parte de investigación, rescate de documentos antiguos y otro tipo de publicaciones que ustedes irán viendo. Bueno, yo por mi parte voy a hablar un poquito de la labor de la Fundación y de la importancia que ha tenido en México esta investigación de la cocina mexicana, nuestra labor, este granito de arena que hemos aportado, y de las publicaciones que nosotros hemos hecho, así como de el museo que tenemos y la importancia de las publicaciones también, que no se queden guardadas en una biblioteca, sino que compartirlas y lo que se ha hecho en función de esta difusión. Bueno, pues vamos a dar inicio. De pronto va a ir un poco más rápido que yo la presentación, pero bueno, la Fundación Herdes se crea en 1991, la preside el licenciado Héctor Hernández Pons y es una asociación filantrópica sin fines de lucro. Fue creada para servir a la sociedad mexicana y fue fundada por don Enrique Hernández Pons, él fue el fundador de la fundación. Estamos ubicados en el centro histórico y es un edificio del siglo XVIII. Creo que esto va un poquito más lento que yo. Este rescate fue importante porque se buscó una sede donde pudiéramos tener una biblioteca de la cocina mexicana, un museo. Creo que esto no está… Bueno, la misión de la Fundación es el fomento a la investigación y el desarrollo alimentario. La fundación está vinculada con la empresa porque es una empresa mexicana, Grupo Herdes, con más de 90 años de operación y ha introducido al mercado un gran número de productos innovadores, muchos de los cuales, de los productos de Herdes, están inspirados en platillos mexicanos. Como les comentaba yo, en la planta baja del edificio tenemos la biblioteca y en el segundo piso tenemos un museo. Este museo promueve y difunde la historia de la cocina en México a través de un paseo por el tiempo. Hemos recibido a 104,560 visitantes desde su concepción en el año 2000 hasta la fecha actual. La Biblioteca de la Gastronomía Mexicana se encarga de recopilar, promover y difunde material bibliográfico relacionado con la gastronomía mexicana. La biblioteca se crea en 1997 y hemos recibido a 44,000, casi 45,000 usuarios. Esta biblioteca fue creada con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del programa universitario de alimentos. Esta es la parte que a mí me interesa mucho centrarme y es en la parte de las publicaciones.
Llevar el conocimiento de unos pocos investigadores a un público más amplio y para que tanto tenga un mayor impacto, un claro ejemplo son los visitantes a la biblioteca de la Fundación. El objetivo de la biblioteca es promover el uso del acervo documental para difundir el conocimiento, a fin de que sirva como herramienta en la investigación de la gastronomía mexicana, fomentando con ello el desarrollo de nuevas aportaciones a nuestra cocina mexicana. ¿Cuál es nuestro público objetivo? Son investigadores, estudiantes en historia, en etnografía, nutrición, gastronomía, hotelería y turismo de diferentes universidades y escuelas técnicas, chefs y público en general. La biblioteca está conformada por diferentes colecciones. Yo quisiera mencionar algunas de ellas. La colección de cocina familiar por estados, editada por Banrural, es una colección muy importante que la pueden consultar en la biblioteca, así como la de cocina indígena popular, la cocina regional. Dentro de las publicaciones que nosotros hemos manejado, digamos que de las primeras fue La cocina mexicana a través de los siglos. La editamos con Clio y es ahorita un referente para los estudiantes de gastronomía. Otro libro que ha sido importante también es el Libro Verde de la Cocina Mexicana. Este se publicó con el apoyo la investigación la hizo Ricardo Muñoz Zurita. Todas las recetas son en verde. Este es un diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana que también es un referente para los estudiantes y Ricardo Muñoz Zurita se encargó de esta investigación. Es también algo muy importante. Como parte importante de lo que mencionaba al principio Manuel Ramos es nuestro programa en línea. Los estudiantes pueden descargar estas publicaciones, tanto la del chile como la del frijol, y justamente platicábamos hace un momento de la importancia del libro, pero también para las nuevas generaciones de poder consultar esas investigaciones en línea y poderlas bajar, poder, hacer sus trabajos, aun cuando el recetario es muy agradable poderlo consultar, poderlo tocar, poderlo, pues estar más cercano a un recetario. Estos dos ciclos de conferencia fueron producto de, en el primer caso, nos unimos a las fiestas patrias del Bicentenario y del Centenario de la Independencia, y en el caso del frijol, en Fundación Herdes nos interesa mucho apoyar, platicando con el doctor Héctor Burges, nos decía que hay un bajo consumo de frijol en México. Entonces, también nos preocupa ayudar a que nosotros mismos conozcamos la importancia del frijol y la importancia de consumirlo, porque tiene un alto valor nutrimental y además para nosotros es un gran referente de identidad nacional. Ahora, centrándome un poquito más en el rescate de recetarios antiguos, el primero que se hizo fue el Manual de Cocina Michoacana. Yo quisiera comentar que a veces este tipo de documentos es difícil que la gente se acerque y también es costoso. Entonces, lo que hemos hecho dentro de nuestros esquemas es acercarnos a los gobiernos que son cuna de estos recetarios y acercarnos también a la parte académica, siempre acompañados por un grupo de expertos, como es el caso de Marco y Cristina, para hacer un estudio, porque finalmente un recetario nos arroja no solamente recetas, nos arroja un estudio más sociológico, antropológico, histórico, un estudio más de ingredientes y eso resulta mucho más atractivo. No verlo como un documento que lo tenemos guardado, sino algo que lo podemos, nos puede acompañar. Yo creo que en esta parte como de rescate de identidad y rescate de nuestras raíces, estos recetarios son un referente importante y los debemos de acercar más, acercarnos más a este estudio. En el caso de cuadernos de cocina, yo quisiera contar un poquito cuál fue, el camino, ¿no? Nosotros buscábamos hacer un homenaje a la familia Hernández Pons en San Luis Potosí. Y entonces yo me di a la tarea de buscar durante mucho tiempo, 1 o 2 años, me acerqué a la directora del Archivo Histórico, a la doctora Isabel Monroy, y le pregunté yo que a mí me gustaría encontrar un recetario que pudiera poner de manifiesto esta identidad, esta historia. Sin embargo, fue muy difícil, porque los recetarios generalmente los conservan algunas familias y no están a la vista del público. Entonces, fue difícil, sin embargo,
Pasados 2 años, un día recibí la llamada de Sandra Castro, de Gasca, y ella tenía en sus manos un recetario que perteneció a la condesa del Peñasco, porque este facsimilar, este manuscrito, fue escrito en 1773 por la condesa del Peñasco y por 4 generaciones más. Y entonces dijimos, bueno, pues esta es la oportunidad de poderlo compartir, porque muchas veces estos recetarios se quedan en los fondos reservados de las bibliotecas, pero no están al alcance de la mayoría. Cristina y Marco mucho me decían qué importante es que se difunda, que mayor gente tenga una posibilidad de conocerlo. Como fue un homenaje a la familia, la publicación que la tienen aquí del facsimilar, digamos que un primer documento es el estudio y la transcripción, que Cristina y Marco nos hicieron favor de hacer la transcripción y el estudio de la parte de las técnicas, digamos un estudio técnico, un análisis de ingredientes, de técnicas culinarias, de utensilios de cocina y otros aspectos de la cultura alimentaria. Y el valor histórico es la ambientación, digamos, el estudio histórico de los personajes, principalmente de Francisco de Mora y Luna, que fue el conde del Peñasco, y de María Ildefonsa, que ella fue quien escribe la historia, quien escribe las recetas y sobre todo nos ambienta dentro de esta manera tan peculiar en la vida de las haciendas. Es un estudio de la vida cotidiana, es un estudio de cómo estaba conformada una hacienda, de cómo funcionaba la vida diaria. Y eso nos permite precisamente un recetario de este tipo. No solamente es la receta aislada, sino es un estudio más profundo sobre la vida de las haciendas. Esta conformación del equipo de expertos es muy importante para que estos recetarios puedan realmente saborearse, porque sí se requiere de un ojo, de una visión de estudiosos, de académicos, que se dediquen realmente a compartir con nosotros este estudio, esta investigación y que pueda llegar a un mayor número de personas, que no se quede guardado y que nos compartan su experiencia de tantos años, digamos, para poder saborear lo que son estas recetas. Esta es la hacienda del Peñasco. Para mí fue una sorpresa el ir y visitar en San Luis Potosí la hacienda, porque nos permite como ambientarnos en otro momento histórico, como ver cómo estaba conformada los patios centrales, el lugar donde se guardaban los granos, el tipo de hornos, los utensilios que se utilizaban. Y bueno, disfrutar realmente. En San Luis Potosí hay una cantidad de haciendas enormes. Esta hacienda también fue una hacienda mezcalera, considerando que San Luis Potosí pues es un lugar donde se produce bastante mezcal, pero la ambientación, hoy en día esta hacienda se alquila para eventos, y bueno, eso ha ayudado porque en realidad muchas de ellas necesitan mucha inversión y pues en la actualidad eso contribuye a que no caigan, ¿no? A que caigan en desuso. Esta es la entrada de la hacienda del Peñasco y estos son, bueno, los hornos, ¿no? Cuando a mí me presentaron el documento, yo acudí con Marco y Cristina a veces es un poco complicado ver la autenticidad y la veracidad de un documento. A nosotros en la Fundación nos llevan muchísimos documentos y realmente a veces no sabemos si son reales o no. Me acerqué primero con Marco y Cristina, enseguida me dijeron, no, esto es un documento real. En ERDES realmente me pidieron que fuera algo muy real y llamamos a la doctora Isabel Monroy. Ella está muy metida, fue directora del Archivo Histórico de San Luis Potosí y ella me dijo, sin lugar a dudas, este es un documento antiguo. Si ustedes se fijan en la grafía, ahorita aparece de una manera, pero va a ir cambiando y eso nos ha puesto de manifiesto que fueron las 4 generaciones las que escribieron el documento, fue cambiando. Es también muy curioso la forma como fue escrita. Aquí aparecen algunas recetas y tiene detalles así como muy curiosos, ¿no? Porque dentro de los aspectos raros o curiosos de las recetas hay una que nos dice: tiempo de cocción de la mezcla para hacer turrones. La mezcla debe estar en la lumbre cosa de 2 rezos
y la autora se pregunta si se rizan rápido o despacio. Como este tipo de detalles se presentan mucho a lo largo de la lectura del libro, que esto puede resultar pues muy especial, ¿no? Diferente. Ajá, o un Padre Nuestro. Ahora, fíjense que mucha gente, nosotros tratamos mucho con chefs y dicen, bueno, pues un documento de este tipo, ¿como para qué nos va a servir? ¿Cómo lo vamos a aterrizar? De alguna manera quisimos hacerlo como más cercano a la gente. Cuando se hizo la presentación del libro se hizo primero en la lonja, ahorita les traje también algunas fotografías para que ustedes lo vieran. Quien nos ayudó mucho a interpretar estas recetas, fue la chef Ana Benítez Muro, que en paz descanse. Ella interpretó, tradujo estas recetas y para que pudiéramos hacer los bocadillos el día de la presentación. Asimismo, también fuimos con ella a San Luis Potosí y se hizo un curso sobre el libro, pero ya como aterrizado para que la gente pudiera un poquito más como entender. Este es un postre que se llama Bien me sabe y más me gusta, que fue uno de los bocadillos que se presentó. Esta cajeta de camote, que es muy interesante cómo se trabajaba, digamos, los tubérculos y las frutas en forma de cajeta en aquella época. Entonces, el conejo, que es fuente de proteínas, y la receta fue un poquito con hierbabuena para hacerlo como más fresco, más agradable. Y bueno, pues es un producto importante y que se puede llevar como al alcance de todos. Este roscón es una receta como mucho más barroca. Tiene uvas, tiene pasitas, tiene almendras, tiene piñones. Esta sopa de ravioles es una influencia también de la cultura italiana dentro de las recetas del siglo XVIII. Esta tortita de calabazas también es agradable porque tiene buenos huevos, son las verduras, que también como es una presentación como más como nutritiva, ¿no? También se hizo esto, se llamó guisado de los trapitos. Aquí está la original y ahí está la transcripción para que ustedes puedan como darse cuenta, ¿no? La presentación del libro se llevó a cabo en la lonja. Para quienes conocen la lonja, bueno, pues es como de gran aristocracia, digamos. Le interesó mucho al gobernador en ese entonces. Ella es Sandra Castro, quien nos vende, digamos, el recetario, y ella está contando cómo llega a sus manos, que fue de una manera muy curiosa, ¿no? Perteneció a su familia, bueno, no perteneció a su familia, llegó a su familia y lo tuvieron guardado por mucho tiempo. Ella, que es como le encanta la cocina, entonces ya se acercó más al documento, se identificó con él y bueno, dice que probó muchas recetas, ¿no? Ella es Isabel Monroy, ella es la doctora Isabel Monroy y ella es hoy la presidenta del Colegio de San Luis. Aquí está el gobernador en ese entonces y el licenciado Héctor Hernández Pons, quien es el presidente de la fundación. Esta es un poco el día de la presentación en San Luis Potosí, un poco la ambientación del espacio, ¿no? Luego se hizo la presentación en el corporativo y aquí están los bocadillos que se presentaron. Esto a la gente le resulta atractivo porque no se queda en el documento. Aquí están Marco y Cristina también, que nos hicieron favor de acompañarnos y presentar también en el corporativo de Herdes nuestro libro. Ella es Ana Benítez Muro, es quien hace la interpretación de las recetas. También se hicieron otro tipo de cosas, nuestros casquillos de guayaba, un bacalao, un ante de requesón, mostachos. Estos mostachos son hojaldres, está hecho, digamos, con una lomo de vaca, y el hojaldre, las empanadas son muy típicas de esa época. Y luego nos llevamos también el curso a San Luis Potosí, porque algo que a mí me llamó la atención en este camino es cómo la gente se siente muy orgullosa de que se rescate un documento, que se comparta, y ellos pidieron un curso allá en San Luis Potosí, entonces se dio este curso con el apoyo de la Universidad del Valle de México. Ahí estamos, Ana está preparando todos estos bocadillos, luego se hace una rueda de prensa porque bueno, es bueno compartir con el público en general. Y bueno, pues aquí está la sede de la fundación, yo los invito a que nos visiten y bueno, pues cedo la palabra a Cristina. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí
en este centro de investigación que ha dado tanto y que es realmente tan grato para los investigadores solo por llegar aquí a este silencio sanangelino, que es una verdadera belleza. Agradezco mucho la invitación a Azucena Suárez para estar aquí y también a Manuel Ramos, que es siempre un anfitrión tan cálido. Y bueno, pues en este marco de la exposición de archivos, sí es importante pues una reflexión acerca de nuestra historia, ¿no? Desde mi punto de vista, la historia y particularmente la historia de una nación nos permite fortalecer nuestra identidad y también nos permite conocer nuestro rumbo, ¿no? No sabremos nunca hacia dónde ir si no sabemos de dónde venimos. Y en ese sentido, cualquier documento que nos permita fortalecer esa raíz y conocer más ese devenir, lo que han hecho nuestros antepasados por nosotros, pues es de la mayor importancia, ¿no?, para fortalecernos como país. Los países, digamos, más fuertes culturalmente siempre tienden a darle una gran importancia a la historia de su propia patria y a darla a conocer desde muy pronto a los niños, a los jóvenes, para que puedan continuar con el proyecto que haya generado esa nación. En México, desafortunadamente, en los últimos años, ya bastantes, se ha perdido, sobre todo en la enseñanza de niños y jóvenes, ese amor por la historia patria que fue tan importante antes. Ahora estamos, Marco y yo, haciendo una investigación sobre Justo Sierra, pues gran hombre, educador, historiador, periodista, literato del siglo XIX, y él, aun cuando era secretario de Instrucción Pública, se dio el tiempo para escribir libros de historia de México, sin descuidar la historia para los niños. O sea, escribe ese gran libro que se llama La evolución política del pueblo mexicano, pero se dio tiempo también para escribir libros de historia para la escuela primaria, libros que se reeditaron todavía hasta entrado el siglo XX, digamos hacia todavía 30s y 40s, la historia patria de Justo Sierra, el catecismo de historia patria, estuvo en la mano de los niños y niñas mexicanos. Lo que nos muestra pues hasta qué punto es importante este conocimiento, este saber, también para, digamos, al estar fuertes internamente, pues poder hacer frente a lo que viene de fuera, ¿no? Es el tiempo de la globalización, el tiempo del conocimiento universal. Muchos chicos hablan de que son hombres y mujeres del mundo, que ya no importa en dónde se esté, y sin embargo, desde mi punto de vista, es muy importante saber perfectamente primero quiénes somos, dónde nacimos, cuál es la historia de nuestra propia patria, para entonces sí, desde ese conocimiento, poder tomar lo de fuera con toda fortaleza y no ser como una hoja al viento que recibe lo que sea y se deslumbra con cualquier cosa porque no sabe la riqueza de lo propio, ¿no? En este sentido, y yendo a la parte, digamos, de la cocina, es muy impresionante realmente ver la cantidad de recetarios antiguos que México posee. Si nosotros damos así una vuelta por los países de América Latina o incluso de España, nos damos cuenta que pocos recetarios antiguos tienen. En especial me puedo referir a los del siglo XVIII, porque del XVII hay apenas hojas sueltas, no recetarios completos, pero sí en el XVIII. Bueno, pues ahí está el esfuerzo que hizo Conaculta de publicar una serie de recetarios antiguos, donde se encuentra el libro de doña Dominga de Guzmán,
se encuentra un libro extraordinario en el sentido de que es único, porque es un libro que sabemos que perteneció al cocinero de un convento, que es el libro de San Jerónimo de San Pelayo, que pudo haber sido un libro de un convento franciscano. Hay también un manuscrito que localizaron en el Archivo General de la Nación discípulos de la doctora Elisa Vargas Lugo, y también está publicado por Conaculta. Dos manuscritos no completos, pero bastante, digamos, buenos y con bastantes recetas, que primero publicó el restaurante El Parador, y luego, bueno, se dieron a su publicación por Conaculta. Y otro de esos libros excelentes, pues es este de la Hacienda del Peñasco, al que se va a referir Marco, que también tiene esta calidad extraordinaria, en el sentido que está perfectamente fechado, y bueno, que podemos darnos el lujo de ir a la hacienda donde fue escrito, donde nació el libro. Eso realmente es excepcional. Pues no todos los países tienen esta riqueza, no todos tienen esa cantidad de recetarios, ni mucho menos. Los propios investigadores españoles se asombran de que nosotros conservemos tantos manuscritos. Y en cuanto al ingreso de libros desde fuera, de libros de cocina desde fuera, recientemente hablábamos con Cristina Gómez, que ha estado investigando a través del Archivo de Indias la cantidad de libros que llegaba a nuestro país, y la cifra que da es realmente asombrosa. Yo nunca pensé que fuera esa la cantidad de libros que entraron en la etapa colonial. Ella tiene ubicados 1 millón de libros a lo largo de los 3 siglos de historia colonial, que nos parece una cifra impresionante. Y de entre esos libros, algunos eran de cocina, uno particularmente era como una especie de bestseller, diríamos hoy, un libro de estos de gran difusión, que es el libro de Martínez Montiño, que por cierto menciona Vicenta Torres de Rubio, que es la autora del libro que me toca a mí presentar hoy. En ese sentido, en esa, digamos, dentro de esa riqueza de libros antiguos y los libros del siglo XIX, de los que tiene el fondo reservado de la Fundación Herdes también una importante cantidad, y este mismo centro de investigación, antes Condumex, ahora Carso, también posee muchos libros importantes del siglo XIX mexicano, que están en su biblioteca. Y pues es un gusto que fundaciones mexicanas se dediquen a la conservación de estos materiales en sus recintos, porque pareciera que una cosa tan sencilla como es comer, pues no tuviera una repercusión más allá de eso, y sin embargo, si ustedes piensan simplemente en si hicieran la historia de la panadería mexicana, o si hicieran la historia del maíz, bueno, pues ese ingrediente nos llevaría a través de toda la historia nuestra, ¿no? Allí está, a través de un solo ingrediente, el camino completo de nuestra historia. En el caso del maíz, bueno, pues desde la época previa a la invasión española. En el caso del trigo, a partir de la llegada de los españoles, le va uno siguiendo la pista al trigo y de pronto se da cuenta que está reconstruyendo la historia de México. Y los recetarios tienen esa gran posibilidad, ¿no? Hay muchos elementos que nos permiten acercarnos a la historia. Por ejemplo, una hoja de archivo de notarías, donde hay un testamento, nos permite reconstruir a veces mobiliario, utensilios, el tipo de vida que pudieron tener nuestros antepasados. Y cada papelito de estos, cada manuscrito, pues es como una piececita de ese inmenso rompecabezas que sería la nación mexicana, ¿no? Y por eso a nosotros nos ha interesado mucho este acompañamiento que nos ha permitido Azucena de ir dando a conocer lo que la Fundación tiene,
y bueno, en especial respecto de estos dos libros, el Manual de Cocina Michoacana y el Cuaderno de Cocina. A mí este libro, este Manual de Cocina Michoacana de Vicenta Torres de Rubio, que ya es no un manuscrito, sino un libro publicado a fines del siglo XIX, 1896, me parece singularmente querible, y les voy a decir por qué. Bueno, pues es ahí la debilidad, ¿no? Una razón importante es que hay una autora detrás. Cuando nosotros recordamos, por ejemplo, que El Cocinero Mexicano, que es de 1831, no tiene autor, nunca hemos sabido quién lo escribió, y que ese libro se convierte luego en el Nuevo Cocinero Mexicano en forma de diccionario, que yo creo que fue el libro más reeditado durante el siglo XIX, pues siempre se queda uno así como con las ganas de saber quién pudiera haber estado detrás de esa escritura, y pues sin embargo en esos casos no lo tenemos. Tampoco, por ejemplo, lo tenemos el caso de La Cocinera Poblana, que fue un libro también reeditadísimo. A veces se atribuye a algún Basols, sobre todo reediciones ya más recientes, pero no lo sabemos, se pierde en la noche de los tiempos. Y sin embargo aquí sí tenemos a una mujer detrás de esto con un nombre que es Vicenta Torres y una serie de características de su persona que se permiten deducir a lo largo del gran proyecto que fue su Manual de Cocina Michoacana. En la introducción al libro, Teresa Martínez Peñalosa hace toda una reconstrucción de la época en que pudo haber sido escrito este libro en Zamora, Michoacán, que pues es una región que tiene sus particularidades, y esta mujer, Vicenta Torres, tiene una fuerza como mujer que a mí me llama muchísimo la atención. Desde luego, es evidente que se trata de una mujer muy culta por el vocabulario que utiliza, por haber escrito el libro, por haberse ocupado de su edición y también por haber buscado entre sus amistades y entre gente que no estaba ni siquiera viviendo en Michoacán, sino en otros estados de la República, quien le ayudara a enriquecer este libro con sus propias recetas. Y entonces se convierte en un libro que no solo es suyo, sino también un libro colectivo. Y estos libros colectivos los vamos a ver ya sí muy claramente en el siglo XX, y un caso pero típico es el de Josefina Velázquez de León, ¿no? Es como ya el apunte hacia ese tipo, hacia ese perfil de mujer que pues fue doña Josefina y es Vicenta Torres de Rubio. Las dos comparten también el hecho de que ven que la mujer puede tener en la cocina la posibilidad de un trabajo remunerado desde su casa y no tan sacrificado como era el de la costura o el del bordado, pues que se lleva los ojos definitivamente, ¿no? Entonces ella incluso lo reflexiona así, de esa manera. También era el asunto de doña Josefina Velázquez de León. Cuando ella daba clases en su academia, lo que buscaba era que muchas mujeres pudieran aprender a cocinar y de esa forma mantener a su familia. Y la cantidad de familias mexicanas que se han mantenido gracias a la cocina, nada más piensen en las mujeres que se levantan todas las madrugadas a llevar sus tamales a las esquinas de esta gran ciudad, ¿no? Prácticamente no hay esquina sin una señora vendiendo tamales o sin un señor, pero los tamales los hizo alguien, los hizo casi siempre una mujer. Entonces, pensemos también en poblaciones. Yo pienso en Puente de Ixtla, en el estado de Morelos, que se hacen unas galletitas de maíz que se venden en las terminales de los autobuses. Bueno, esas mujeres que hacen esas galletitas nos ha tocado ver cómo llegan al horno de alguna panadería a meter al horno sus galletitas y luego empaquetarlas, o en Xochimilco exactamente, o en la villa con las gorditas estas típicas de la villa, en fin, y de eso sacan adelante a sus familias. O sea, realmente de ahí salen carreras para los hijos, etcétera. Entonces no estaba tan desencaminada doña Vicenta
cuando uno de sus, digamos, metas con el libro era que las mujeres tuvieran un amplio repertorio de cocina. Sí, ustedes me cortan el tiempo cuando ya les parezca que me excedí. Una de las cosas también interesantes en los libros de cocina es como, bueno, y en Doña Vicenta, no me pierdo de ella. Algo que me llama también poderosamente la atención es cómo veía ella ya a su estado Michoacán, con sus posibilidades a futuro. Por ejemplo, se refiere al llano de Antunes, dice que puede ser un emporio, dice ella, que podría darle económicamente unas grandes ventajas a Michoacán, que ahí estamos viendo a una mujer liberal, seguramente ya pues es 1896, por ahí soplaban los aires de la Revolución Mexicana, que tiene idea de que tiene que haber un crecimiento económico. Dice del llano de Antunes, con aquella soberbia vegetación de los trópicos y el río del Marqués que le va serpenteando ahí hasta ir a dar a su tributo al Mezcala, ya en Guerrero. Ve con inteligencia que podría aprovecharse este lugar con cultivos como de tierra caliente, como algodón, arroz, café, añil, ajonjolí, y las frutas de relevante gusto que con un puerto de mar en el Pacífico hallarían salida la más fácil, proporcionando trabajo a millones de hombres. O sea, no es una mujer que solo está pensando, digamos, en su islita ahí metida en su cocina, que ya sería bastante mérito, sino que es una mujer que está viendo a su estado, pero está viendo que además, si ya hay producción, esta tiene que salir como mercancía afuera y que un puerto en el Pacífico podría lograr estas posibilidades. Pues fíjense, tardarán no tanto, pero unos años en que esto ocurra. Es en la época de Lázaro Cárdenas cuando justamente a esa región, me dice Marco, que trabajó muchos años con él, le dan toda la importancia y se volvió en efecto en una gran productora. Las costumbres de la época, por ejemplo, dice que de las aceitunas, dice, se emplean en variadísimos platillos y solas también por gusto o tras la copa de las 11, como vulgarmente se dice, entre personas de ciertos hábitos sociales. Bueno, entonces ya sabemos que a las 11 de la mañana nos tomábamos una copita casi siempre de vinito dulce con sus aceitunas, ¿no? Y ese detallito así tan pequeñito ya nos está hablando de eso. También sabemos algo acerca de las mujeres que participan en el manual, su manera de ver el mundo, la preocupación por lo humilde que puede ser una receta de cocina. Dice, ¿usted se servirá o no a admitir en su manual de cocina? Dice una de ellas, más adelante, recomiéndeme usted con sus lectoras, diciéndoles que cuando al eco de la música y escanciando bajo la sombra de tupidos árboles apuren uno de mis platillos, me premien siquiera con su agradecimiento, ¿no? O sea, como es las mujeres que siempre hemos tenido como ese papel secundario y que de pronto veríamos, ¿verdad?, en esta prueba de amor que es cocinar para otros, o en esta prueba de amor que en este caso es dar una receta que nos es querida, pues pedir que por lo menos haya ese momento, ese instante de reconocimiento por ese trabajo tan especial que es la cocina. Otra más dice, habla de sus formulitas de poca o ninguna importancia, y una más reconoce las diferencias regionales al enviar su humilde ofrenda para su manual de cocina michoacana, escrito michoacana con mayúscula, pues ofrece ocuparse de platillos de la costa, en donde es otra cosa la vida y otras las costumbres, ¿no? O sea, también hay una conciencia regional de lo propio, de las diferencias que puede haber en el mismo estado de Michoacán entre unos lugares y otros. También en este libro pues podemos ver cómo era la cocina entonces. Si se habla de una receta, por ejemplo, donde aparece un cerdo, pues es desde cómo elegir la raza, luego cebar al cerdito, matar al cerdito y limpiarlo. No es como ir al supermercado, ¿verdad?, o al mercado sobre ruedas y comprar ya todo hecho, sino que allí realmente, y esto es muy importante, realmente sabíamos qué comíamos, porque lo veíamos.
¿no? Hoy los niños a lo mejor piensan que la leche se da en cartones, ¿verdad? Así, ya empaquetada, de ver. O sea, hay niños que preguntan así azorados, oye mamá, ¿qué es nata? Porque nunca han visto nata en su vida, porque nunca estuvieron como nosotros, nosotras, parados junto a la estufa para que no se nos fuera la leche y coscorrón te va, si se nos iba cuando nos distraíamos 5 minutos, ¿no? La mención a días de campo, a los viajes, por ejemplo, cuando habla de hacer espeso de frijoles para abastecer a los que recorren caminos despoblados, a los cazadores y a los operarios lejos de las plantas proveedoras, o sea, caminos largos, aquellos jornadas de un camino largo y poco poblado, tal como los del sur hasta nuestras costas y las regiones lejanas de Guerrero, el cochino simplemente cocido y adobado con chileajo, vinagre y orégano fino. Muchas técnicas de conservación porque pues se trata de momentos en que no había refrigeradores, recordemos, y todo eso pues nos está hablando de una época. Bueno, hay ingredientes de fuera, muchos, entre ellos perejil, tomillo, mejorana, laurel, orégano, ajedrea, pimienta negra, jengibre, del que hablábamos con Manuel hace un rato, azafrán, canela, nuez moscada, ajo, la cebolla europea, aceite de olivo, vino generoso, vinagre, pero desde luego también maíz. Dice al definir el maíz en una entrada específica que es el que lleva toda la preferencia, muy principalmente en las Américas, ¿no? Sería, pues claro, nuestro gran ingrediente, no solo de México, sino de tantas naciones de América Latina. Y en cuanto a ejemplos, nos da la receta del pozole de Quiroga, que empieza con escoger un maíz limpio y parejo, que se cuece con cal y refregado. Esto que entre nosotras se conoce con el nombre de nixtamal, se enjuaga el maíz hasta quitarle la cabecilla, se le agrega la carne partida de la cabeza de cerdo, incluyendo lengua y orejas, y sobre aquel caldo se derrama una pasta de chile ancho mulato tersa y sin gran cosa de escozor. Finaliza diciendo que se acostumbra a comer con cebolla y orégano, que lo hacen más gustoso todavía. Y así se va luego a los atoles, a los tamales, al pulque y la chicha, a los chiles, de los que recuerda el chipotle, el mulato, el chipotle exquisito de Puebla, el chile negro colorado, el chile ancho dulce, el chile gordo verde, y se refiere a los importantes negocios de chile verde y seco de los distritos de Morelia, Sinapecuaro y Marabatío, que ofrecen a los mercados grandes cargamentos de chile rojo y negro de calidad particularísima. Todavía, si vamos por Queréndaro, por la carretera vieja, podemos encontrar este chile secándose al sol y es una verdadera maravilla. Y bueno, yo no sé cómo ando de tiempo, pero creo que ya estoy pasada. Podríamos seguir y a lo mejor a la hora de la ronda de preguntas y respuestas, pues le haríamos un poquito. Muchas gracias. Después de este discurso feminista no me queda más que reducir mi tiempo. Quiero saludarlos y felicitarlos, reconocer su interés por estar aquí y bueno, decirles algo que yo considero muy importante. Cuando uno ve un recetario antiguo, como fue el caso que ya narraba Azucena, llegó a la casa de ustedes y nos mostró el documento. Bueno, hay cosas que a simple vista, cuando uno está acostumbrado, puede encontrar alguna información, pero hay otros casos que se requieren especialistas. Por ejemplo, hay especialistas en papel de esa época, hay especialistas en encuadernación, y uno ve, bueno, sí, los pliegos ahí que le llaman un cuarto cuando doblan un papel en 4 partes, y puede ver también el que está cosido con ixtle, ¿no? Por ejemplo, esto pues requiere especialistas. Pero hay otra parte, y lo saludaba yo con este interés, de que cualquiera de nosotros puede ser un investigador en la cocina mexicana, ¿no? Y esto pues es relativamente fácil. Uno puede, quiero decir que la cocina mexicana y las cocinas del mundo son reconocidas por el número de ingredientes que utilizan, por el número de preparaciones que producen, por el número de técnicas que existen y por el número de utensilios
que usan en la preparación. O sea, las cocinas del mundo son reconocidas, usualmente pues la gente pregunta, bueno, ¿y cuáles son las primeras o las mejores del mundo? Pues yo simplemente digo, para cada quien su cocina es la mejor del mundo, ¿no? Y quiero invitarlos a que hagan alguna vez, en alguna ocasión, un ejercicio casi con cualquier recetario, y que eso los convertiría pues muy rápidamente en investigadores, y no son ejercicios ociosos. Por ejemplo, en este recetario, aparte de reconocer el libro y verlo como documento, pues ya decían las dos antecesoras, que uno puede imaginarse inmediatamente la vida de una hacienda, ¿no? De una hacienda en específico, y que hay una cantidad de elementos que nos permiten convertirnos en investigadores. ¿Qué sería? Pues enlistar todos los ingredientes que vayamos encontrando, enlistar todas las técnicas que vayamos encontrando, enlistar todos los utensilios que encontremos y los nombres de las preparaciones. A veces los nombres de las preparaciones no son fáciles de ubicar, como un platillo, no nos dicen algo del platillo, sino que tienen nombres a veces extravagantes, ¿no? Es usual, por ejemplo, que alguien que quiera significar que es internacional, pues hable de un platillo a la genovesa, aunque nunca haya estado en Génova, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esta es parte de la invitación a que hagan un esfuerzo en volverse investigadores sobre la cocina mexicana, que yo digo que es fácil. Tiene sus intríngulis, pero bueno, es fácil, ¿no? ¿Qué sería la cocina mexicana desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista? Es la suma de cocinas étnicas y cocinas regionales. Es una cocina, como muchas en el mundo, que está formada, en el caso nuestro, desde el tiempo de las altas culturas mesoamericanas, y que ha tenido la capacidad, basada en su vigor, de ir apropiando una serie de ingredientes, ¿no? Este es el caso de este recetario de la hacienda del Peñasco. El recetario nos informa, por ejemplo, sobre diferentes ingredientes, la importancia de las técnicas de cocina, los utensilios, ya hablábamos de eso. Los ingredientes, las haciendas producían una amplia variedad de productos que se aprovechaban en su propia cocina: quesos, aves de corral, carne de cerdo y de vaca, miel. Otros más provenían de puntos relativamente tan lejanos como la costa. Es el caso del coco, por ejemplo, que aparece en varias recetas. Los piñones seguramente provenían de los bosques cercanos, hay piñoneros en San Luis, en pinos piñoneros en San Luis, en Zacatecas. El huerto, y ahí hacen semánticamente una diferencia entre huerto y huerta. El huerto proveía de plantas útiles para la cocina, hortalizas frescas, frutos varios. El Peñasco había también una huerta que tenía árboles frutales y otra serie de elementos que proveían insumos para la cocina, ¿no? Podemos imaginarnos la época, una época en donde había muy pocas comunicaciones, en donde uno podía quizá tardar 4 días en llegar a San Luis Potosí. Era una época en donde la iluminación pues era a base de velas, eran muy escasos, por ejemplo, las cuestiones de vidrio. Todavía en mi infancia, pues yo nací en un pueblo en el estado de Hidalgo, en un pueblo de una sola casa, una estación de ferrocarril, y bueno, ahí el conservar un frasco, el conservar una botella, era importante, ¿no? En la casa de ustedes ya había una hielera, el ferrocarril pasaba y dejaba un pedazo de marqueta de hielo necesaria para enfriar esta hielera, pero bueno, las técnicas de conservación que también están muy remarcadas en este recetario. Cristina hizo en algún momento alguna observación. Hay 37 distintas recetas que hablan de conservas, ¿no? Entonces imaginemos a las mujeres de la casa, obviamente a la dueña, es condesa, ¿verdad? A la condesa, trabajando y ordenando en su cocina. No hay que olvidar que en las haciendas había
una gran cantidad de personal de servicio. Y bueno, pues moviendo estos casos, ¿no? Cosechando toda la fruta de la huerta y envasando en una cantidad importante de frascos que se usaban después en la cocina, todos los ingredientes que requerían, ¿no? Imaginemos también a un arriero que se desprendía de la ruta de la Plata que iba hacia Zacatecas, y con un grupo más pequeño de las recuas, para aquel entonces, pues podían ser desde 8 mulas hasta 150 mulas, por ejemplo, ¿no? Entonces imaginemos al arriero, que también era una persona que podía dar recetas, que podía llevar noticias, que podía también llevar encargos a la hacienda. Era una época en donde no muchas personas sabían escribir y que entre las mujeres menos, y que es importante, bueno, ahí había una conexión muy cercana con la ciudad de San Luis, en donde seguramente se podía disponer de papel, de tinta, las plumas. Ustedes se recuerdan que algunas navajas les llamaban cortaplumas, y estas eran las navajas que se usaban para afilar las plumas y darles la condición para poder escribir en estos documentos. Entonces, todos estos factores se van uniendo para que en esta hacienda se pueda dar la condición de que alguien manuscriba un libro, ¿no? Ya se habla de 4 generaciones, pero también estos libros, según sabemos, se usaban a veces para que una visita nos hiciera el favor de escribir una receta, el intercambio entre hacendados, que constituían una capa específica y una parte de la sociedad, pues hacía que estos intercambios se pudieran dar y que en el libro pudieran escribir algunas recetas. Las haciendas eran lugares de encuentro, había fiestas, yo no diría frecuentemente, pero sí seguido, en donde llegaban personas de otras haciendas, pues para fortalecer esta parte de la sociedad, y era pues como cualquiera de nosotros haría, tratar de reproducir su propia cultura, ¿no? La cultura de los españoles. Sin embargo, en el recetario pues aparecen una cantidad importante de ingredientes mexicanos, como calabacita, camote, el propio coco, jitomate, aguacate, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí parte de la tarea sería que ustedes hicieran una lista de los ingredientes que son mexicanos y los ingredientes que vienen de fuera, ¿no? Decíamos que la cocina mexicana está perfectamente formada desde la antigüedad, y que ha tenido el vigor de apropiar una serie de ingredientes, ¿no? Y en estas haciendas se nota ya esa apropiación de ingredientes venidos de fuera para darles un carácter propio. Desde luego maíz, chile, frijol están presentes. Este tipo de recetarios tienen una cualidad, como muchos de los recetarios que se escriben ahora: casi no está presente la comida cotidiana, está presente la comida relevante, digamos, ¿no? Y que eso es algo que hay que siempre evaluar, y hay que considerar que parte de lo que se escribe en este recetario tiene el sentido de reproducir la cultura propia, ¿no? También es importante en el recetario, y sería trabajo que cualquiera de nosotros podría hacer, y que en la lectura sale pues muy relevantemente, el hecho de que hay una cantidad muy importante de postres, ¿no? Eso quiere decir que pues los postres tenían un papel relevante en el registro de las recetas. La hacienda fue construida en varias épocas, ya nos mostraba Azucena varias de las épocas. La primera época posiblemente fue de una estancia, después se construye la hacienda, hace unos 240 años, y posteriormente, porque está hecha con otros materiales, está hecha con piedra. Las primeras construcciones son de adobe y ladrillo, después hay unas de adobe y cantera, y el primer patio, el patio principal, tiene arcos rebajados que eran mucho más elegantes que los arcos de medio punto,
y ahí se nota pues un poco el gusto. El segundo patio, que es más chico, hay un aljibe, a ese patio tenía acceso la cocina. En la cocina seguramente tenía un pollo que ha desaparecido, o sea, un pollo con varias hornillas. Lo que queda es un horno asador, en una esquina es un horno asador que tiene una boca en donde se cocinaba pues muy al estilo español, ¿no? Ustedes recuerdan aquellas ollas de puchero colgadas en un gancho de hierro con fuego, y es ese tipo de horno. Seguramente también había un horno panadero que yo no recuerdo haberlo visto en los documentos en los que he recorrido. Y bueno, el recetario es un documento importante porque nos muestra esta parte de integración ya de la despedida de la cocina española y la mexicanización de esta cocina, ¿no? Hay entre los utensilios, por ejemplo, metate, comal, ayate, chiquihuite, tepestate, que es esta batea donde se recibe la masa después de molerla, jícaras, tompiate, molinillo y un perolillo que llaman cuchara de mano, que si ustedes se recuerdan son estos guajes partidos a la mitad que se usan como cuchara, ¿no? Las recetas son muy variadas, ya hablamos de que hay grupos muy específicos, son interesantes de leer, todas nos proporcionan información y el conjunto es un conjunto relevante en términos reales. Bueno, hay otras recetas que nos informan, por ejemplo, de lugares del propio país. Por ejemplo, se pide vino de Parras en alguna receta, en otra más se habla de que el maíz debe ser de Atlisco, se asienta que se prefiere también el tlaxqueño, se usa cera de Campeche para sellar una olla, que es una costumbre muy antigua, y si ustedes miran un poco hacia atrás, pues un francés reconoce que la olla de presión y la vaporera han sido inventadas, bueno, con otras palabras, han sido inventadas en México, ¿no? O sea, una olla en la hornilla, un sello con masa o con cera de Campeche, una tapa y encima de la tapa una piedra. Y eso pues es una olla de presión. Y ya hablo de estos inventos porque los mexicanos tenemos una gran tendencia a olvidarnos de lo propio, a no reconocer nuestros propios conocimientos. Bueno, hay otros recetarios también de San Luis Potosí, este es muy importante para esa época. Ban Rural hace dentro de una serie la comida familiar del estado de San Luis Potosí, la comida potosina de Elia y Sonia Salas de León, el libro que hizo la desaparecida antropóloga Heidi Chemin Basler, el recetario de San Luis PAME de San Luis Potosí, Querétaro, de los que ya refería Cristina. Pues yo ahí le pararía para dar oportunidad de que tengamos un diálogo que a los tres nos gusta que intercambiar siempre. Y yo, bueno, pues para terminar, agradecería a Azucena, al licenciado Hernández y a Manuel la posibilidad de estar aquí, desde luego a ustedes, por darnos oportunidad de intercambiar, de platicar, de compartir saberes. Siempre que uno hace un documento aprende, siempre que uno se presenta ordena sus conocimientos y siempre que uno intercambia sigue aprendiendo. Muchas gracias.